¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Juan Manuel Lira, soy cirujano ortopedista y también soy doctor en gestión pública y ocupé el último cargo como titular de la unidad de atención médica en el IMSS en esta administración. Sí, este tema de la superfarmacia ha generado mucha controversia en medios y qué bueno que nos dan el espacio para que todo el público que nos ve en la 4TV sepa realmente lo que es la superfarmacia. Como tal, no es una farmacia como la que conocemos coloquialmente, que todos vamos a una farmacia, pides tu medicamento y te lo despachan de un anaquel. Es el concepto que tenemos toda la población, pero este es más allá de una superfarmacia. Es un gran almacén. De hecho, ya tiene su nombre, que se llama CFEDIS, que es el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos Médicos. Al hablar de insumos médicos no solamente nos referimos a medicamentos, nos estamos refiriendo a otros insumos que se utilizan en el día a día en los hospitales, en las clínicas, como pueden ser las jeringas, las bolsas para poner un suero, las vendas, las sondas, etcétera, etcétera. Entonces es un concepto mucho más amplio que una farmacia como la que conocemos habitualmente. Sí, quisiera poner un poco en contexto para responder esta pregunta de lo que es todo el ciclo del abasto de los medicamentos o insumos médicos. Desde que se va a comprar el gobierno un medicamento, tiene que planearse la compra, cuánta cantidad se tiene que hacer, etcétera. Luego pasa a una parte de la compra, que es la famosa licitación. Después, ya que se licita, viene ya el recibir el medicamento, el producto, y se almacena para que después se distribuya a unos subalmacenes. De estos subalmacenes se distribuye a las farmacias de las clínicas, y ya de la clínica el médico que receta va al paciente con su receta y se le da al paciente. Digamos que es lo que tiene que pasar todo este ciclo. La parte donde ha habido muchos problemas en esta administración, como todos lo sabemos por la corrupción, ha sido la compra y la distribución, que al inicio de esta administración estaba todo junto, se compraba y se distribuía con 4 proveedores, 5 a lo mucho. Se rompió ese monopolio, pero ya se está resolviendo el tema de la compra con todo este aprendizaje que hemos pasado desde Hacienda, la UNOPS, el INSABI en su momento, ahora en Bienestar, o sea, la Secretaría de Salud. Pero lo que estaba todavía un poco falto es la parte de la entrega, lo que se conoce en todo este ciclo que les menciono como la última milla. ¿Qué es la última milla? El último tramo que tiene que pasar el medicamento en todo este ciclo para que lo reciba el paciente, el enfermo, en su mano y ya se lo lleve y le sirva para curarse. Esta última milla es lo que pretende resolver esta superfarmacia o este gran almacén, como les digo. Entonces, ¿qué está pasando? Que se van a optimizar recursos en un solo lugar. Hoy en día, como ya no tenemos los grandes distribuidores, lo está haciendo Birmex. Birmex hoy en día está participando en toda la logística de almacenamiento y la preparación de los fármacos o los insumos y la distribución. Pero tiene muy disperso, sobre todo en el área metropolitana, su almacén. Tiene Birmex ahora 5 almacenes que están localizados, 2 en Texcoco, uno en Lago de Guadalupe, Estado de México, otro me parece que en Toluca y Tutitlán, son los 5. Ahora, con esta, digamos, agrupamiento de los almacenes que tiene, lo va a hacer en un solo almacén, y eso genera, en tema de comercio, economías de escala, porque en un solo lugar tienes todo esto para poder distribuir. De esta manera se tiene pensado que al final de cuando se termine todo el proyecto de consolidar este superalmacén, se mejore esto de lo que te digo de la última milla y se mejore lo que está faltando todavía, que es la distribución del medicamento ya directamente a entregarse al paciente. Ahora bien, como se ha dicho, este superalmacén pues ha tenido un costo, porque también mucho de la infodemia es de que no se tiene presupuestado, que de dónde va a salir, que solamente se compra un almacén, un cascarón que no tiene nada. Sí, he de decirle al auditorio que se invirtieron 3.450 millones de pesos, digamos el gran monto total para este superalmacén, pero no costó eso, vaya, es lo que se tiene presupuestado, y hay un calendario de obra que ha manejado Birmex, que se va a terminar por allá de finales de abril. La fecha en su plan de obra está para el 24 de abril del 2024, donde terminará de hacer todo este superalmacén, de remodelarlo, de poner todo. El almacén como tal sí costó 1.400 millones de pesos, lo que dijo el presidente la vez pasada. Se ha dado un enganche, digamos, del 10% para tener ya en firme con la empresa que lo vende, que eran los almacenes de Liverpool, ahí ubicados en Huehuetoca. Esos 1.400 se ha pagado una parte, se va a pagar, ya tiene el presupuesto. El resto, para que se cumplan los 3.500 millones, es una diversidad de acciones que va a hacer Birmex. Por ejemplo, les pongo 3 ejemplos muy claros. Se necesita una red fría para las vacunas y los medicamentos que requieren refrigeración. Esa
esa red fría simplemente va a costar aproximadamente 150 millones de pesos y si está calendarizado que se termine de colocar a finales de abril. También se tiene que tener un gran sistema de seguridad para que no se incendie, va a ser una gran bodega y ahí se tienen también presupuestado más o menos también como 120 millones de pesos para esta red. Y una parte muy importante es el sistema de robotización que va a tener este superalmacén, que es una parte que también se ha visto que está muy floja en el tema de ver la trazabilidad. ¿Qué es esto? Que el medicamento no se llegue a caducar, sino que al contrario se permanezca en los almacenes y se distribuya de manera adecuada. Esta robotización que ya lo maneja, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, pues son grandes almacenes, va a costar 100 millones de pesos. Y así podemos ir desagregando todo lo que se va a comprar. Los montacargas, por ejemplo, son como más o menos 80 millones de pesos. Y así está todo desagregado hasta llegar a 3.459 o 49, cerrémoslo en 3.550 millones. Es como está todo el plan, como te digo, esto va a estar encargado Birmex, y Birmex, que es una empresa del Estado, va a romper este monopolio que tenía por muchos años de empresas distribuidoras que, como dice el presidente y es público, se embolsaban 70,000 millones de pesos anuales en la compra y distribución de los medicamentos para todos los mexicanos. He de decirles que esta logística se tiene que hacer desde un año antes, porque los laboratorios no le puedes pedir 10 millones de piezas de paracetamol y mañana te lo da el laboratorio. Para eso se tiene que hacer una planeación que ya se hizo en este año. Hoy ya en día se compraron los medicamentos para el 2024. Pero como somos un país tan grande y no solamente somos 130 millones de habitantes, y estas compras consolidadas que en su momento hizo la Secretaría de Hacienda, como te digo, luego la UNOPS, hoy lo está retomando la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Ferrer, en este caso ya compraron los medicamentos. Por supuesto que a veces no llega a comprarse todo porque no hay, entonces algunas partes sí que a veces puede haber faltantes, pero como te digo, ya está la compra del medicamento que se hace con un año de anticipación. De hecho, yo creo que ahorita ya deberíamos estar planeando las compras para el 2025, porque si no, de lo contrario, las materias primas que casi siempre son del extranjero, de asiáticas, no llegan al país. Eso fue un grave problema, por ejemplo, durante la pandemia, donde no tuvimos la materia prima porque todas las partes donde se producían las vacunas, los medicamentos, se derivaron pues para medicamentos del COVID. Pero bueno, ya estamos en una situación más controlada en cuanto a la pandemia y ya las compras se planean y se hacen desde un año antes. La compra ya está hecha, pero como les decía, tenemos un problema en la logística de la distribución de la última milla, que se pretende resolver con esto del superalmacén, digamos coloquialmente dicho por el presidente como una superfarmacia. Pues la superfarmacia también para el auditorio no es que la gente, la población que iba cerca de Huehuetoca va a llegar y va a tocar y oiga, me vende un paracetamol, me vende mi Big Vaporub. No, es al contrario, es un superalmacén y no solamente, como les digo, de medicamentos, sino también de insumos que se utilizan en el día a día en los hospitales. Sí, obviamente Birmex hoy en día sí hace la preparación que en inglés se llama picking, hace la preparación en estos 5 subalmacenes que les digo que todavía manejan el área metropolitana, prepara los medicamentos e insumos para las 3 grandes instituciones, para el ISSSTE, para el IMSS llamado ordinario y para ahora el IMSS Bienestar. Y por supuesto que todas las 3 instituciones tienen una gratuidad en los servicios. O sea, es un gran avance de esta nueva administración, de la Cuarta Transformación, de que los medicamentos y la atención médica se ve como un derecho humano y un derecho que tiene que ser universal. Y al hablar de la universalidad se habla de la gratuidad, no solo de los medicamentos, sino de toda la atención médica, que es un gran avance que se está dando en esta administración. ¿Faltan cosas por hacer? Sí, por supuesto. Llevamos apenas 5 años de esta administración, pero se va a dar lo que llama la doctora Claudia Sheinbaum el segundo piso o la consolidación de este gran proyecto que es la gratuidad de los medicamentos y los servicios para todos los mexicanos, sobre todo aquellos que no tienen derecho a la seguridad social, que efectivamente son como 50 millones y lo partimos de este gran pastel que somos 130 millones, es un poco menos de la mitad de la población. Si recordemos que el artículo 6 de la Constitución nos privilegia a todos los mexicanos al derecho a la información, una información veraz, oportuna, y más que nada el mexicano hoy en día, como dice el presidente, está ya muy politizado. Entonces tenemos derecho a una información verídica y veraz tanto por las autoridades como por los medios de comunicación. Pero recordemos que hay medios de comunicación que estaban coludidos con estas grandes empresas y por supuesto al verse alterado su entrada, un beneficio económico muy grande, pues hay ataques, ¿no? Pero bueno, siempre es importante que estos medios de comunicación como otros den la oportunidad de que informemos a la población de manera veraz de cómo son las cosas, de ponerlas en su claro contexto y sobre todo la población que es muy informada pues tome la mejor decisión, sobre todo en tiempos que son preelectorales, ¿no?
Si recordamos que todo proceso en el servicio público tiene una calendarización, se hace un programa de trabajo, no es como la derecha dice, ya mañana tenemos, bueno, porque requiere la conjunción de muchas secretarías. Pongo el ejemplo, para esta superfarmacia o este almacén que se llama CFDIS, entran en conjunción una secretaría y una institución como es la COFEPRIS. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que autorizar los recursos para una cosa que se llama cartera de inversión. Es decir, por ejemplo, los refrigeradores son propiedad del Estado, no son propiedad de Birmex. Entonces, para eso el Estado o el gobierno mexicano tiene que autorizar que se metan a una cartera de inversión, como un edificio, etcétera. Eso lleva un poco de tiempo, pero está calendarizado. La COFEPRIS también juega un papel importante en la superfarmacia porque tiene que dar los registros sanitarios para el funcionamiento y sobre todo para una cosa muy importante porque se van a manejar medicamentos llamados psicotrópicos, o sea, drogas. Entonces, para eso también necesita una regulación especial y la COFEPRIS junto con Hacienda, junto con BIRME, la Secretaría de Salud, la conjunción del IMSS, Bienestar, ISSSTE. Entonces, todo eso hacen un trabajo armónico para que esto funcione. Pero eso se calendariza, no puede ser de la noche a la mañana. Quizás en esa calendarización haya tramos que se van a aperturar. Por ejemplo, si se puede abrir en diciembre o en la primera quincena, sí, una parte. Otra parte se puede abrir la primera semana de febrero. Y así hasta que, de acuerdo al calendario de obra de BIRMES, que repito es la encargada de este gran proyecto, esté para finales de abril ya terminada toda la obra y ya se comienza a trabajar. Por supuesto, echar a andar un elefante tan grande, pues cuesta trabajo, tampoco lo vamos a echar a andar en una semana. Entonces, tenemos el resto del año para que esto se consolide y para que ya una vez que se tenga el nuevo gobierno, que ojalá y esperemos que sea también de la Cuarta Transformación, se consolide este gran proyecto y se disminuya mucho esto que les he dicho, que es el problema que tenemos todavía de la última milla en la distribución de los medicamentos y los insumos médicos, por supuesto. Sí, cuando se planea el servicio público, por ejemplo, yo que estuve en la noble institución que es el Seguro Social, yo me encargaba de la planeación de todas las clínicas del seguro en cuanto a medicamentos y demás insumos. Entonces siempre partimos de un teorema de 80-20, ¿no? El Pareto famoso. El 80% son los medicamentos que más se utilizan, el famoso paracetamol, antibióticos, etcétera. Y un porcentaje bajo son medicamentos de muy alto costo. Alto costo, estoy hablando hasta de millones de un solo tratamiento por paciente. Esos medicamentos probablemente a veces sí hagan falta porque no se tienen, porque son realmente pocos. Y ahí es donde la derecha toma estos casos para de manera mediática atacar al gobierno y decir, ven cómo le digo en el tratamiento para la mucopolisacaridosis tipo 3, ¿no? Que hay como 10 pacientes en todo México. Y lo hacen mediático para decir, vean cómo no hay medicamento. Pero realmente el 80% de los medicamentos que se utilizan de manera habitual, sobre todo en la atención primaria, que es el primer nivel, se están cubiertos, como tú bien dices, al 90 o 94%, de acuerdo a los datos que ha proporcionado el maestro Zoe Robledo en las conferencias de la salud de los martes. Sí, se sigue avanzando en lo que resta de esta administración con la incorporación de los 23 estados que se han adherido al programa del IMSS Bienestar. Recordemos que este programa es para todas aquellas personas que no tienen derecho a la seguridad social, las personas que tienen IMSS ordinario o ISSSTE o siguen atendiéndose, pero es un gran avance. Entonces, todas las personas pueden acudir de manera gratuita en aquellos estados donde ya está implementándose el programa. Únicamente hay que identificar los locales médicos donde diga IMSS Bienestar, pueden acudir, la atención es gratuita, no necesitan estar registrados, pero sin embargo para fines de estadística sí se está haciendo un registro de los pacientes, únicamente pueden llevar su CURP o una identificación oficial, registrarse, se les va a dar el registro de que tienen, digamos, el servicio del IMSS Bienestar, aunque no necesariamente lo hagan, pueden acudir y se van a atender sin ningún costo y con la atención pues que está brindando ahora esta nueva organización o organismo que se llama OPD IMSS Bienestar. Entonces los invito a que acudan, que se dejen de la infodemia, infórmense, hay muchos medios alternativos a los medios tradicionales donde estamos dando la información verídica, real, y bueno, y alejarnos mucho de la infodemia porque la infodemia hace mucho daño y sobre todo a un país como México donde estamos de manera progresista avanzando, eso puede resultar en un retroceso, la misma OMS lo ha dicho, todas estas informaciones falsas lo único que hacen es desprestigiar a los gobiernos que tienen una idea pues progresista, una idea de bienestar para toda la población. Entonces infórmense, es un derecho que tenemos todos y pues bueno, yo los invito a que vean también 4TV, que es la televisión de la Cuarta Transformación.